Dentro del apéndice de la síntesis de historia de la filosofía española se presentan el periodo romano, el periodo patrístico, el periodo medieval, el periodo renacentista. Y dentro del periodo renacentista tenemos a nosotros 7 apartados. El apartado número 1, el humanista, de los humanistas. El apartado número 2, con los médicos filósofos. El apartado número 3, aristotélicos independientes. El apartado número 4, con los neoplatónicos. El apartado número 5, con los escépticos. El apartado número 6, con la escolástica renaciente. Y el apartado número 7, con la mística. Dentro de la escolástica renaciente tenemos nosotros las universidades y órdenes religiosas, los dominicos, los mercedarios, los jesuitas y otras órdenes y clero secular. Dentro de los jesuitas, que está en la página 605, tenemos nosotros a los siguientes que se destacan dentro de la filosofía española en el periodo renacentista. Se destacan, como ya decíamos, dentro de los jesuitas, Francisco de Toledo, cardenal, Benito Pereiro, Luis de Molina, Gregorio de Valencia, Francisco Suárez y de Juan de Miranda, y otras órdenes y clero secular, Diego de Zúñiga, Alfonso de Castro, Luis de Carvajal, entre otros. Entre los más destacados tenemos a Francisco Suárez, 1617, formado en Salamanca, profesor en Salamanca, Alcalá, Roma y Coimbra. Significa la culminación de la escolástica española renaciente en sus métodos y en sus doctrinas, partiendo de la teología y requerido por las exigencias de una exégesis racional a la suma teológica atomista, desarrolla la más vasta obra sistemática de filosofía de toda el área escolástica, sus disputaciones metafísiche. La problemática jurista y política del tiempo tiene la más madura y recapitulante expresión en su tratado de Legibus y en el Defensio Fidei. La obra filosófica de este gran teólogo se completa con varios escritos de primera época sobre lógica y física perdidos, el Tratado de Ánima, sometido a una revisión inacabable al final de su vida, y otros opúsculos. Más que creador de doctrinas, Suárez es un organizador disciplinado de todo el saber universal y antiguo, paciente y exhaustivo en el análisis, equilibrado en la solución, independiente dentro del marco multiforme de la escuela, pronto para apreciar con objetividad las opiniones de los demás, aun las que rechaza. En las disputaciones metafísicas, Suárez no se ciñe, como era el uso, a un comentario del texto aristotélico, sino que elabora el primero con un orden sistemático independiente todo el material metafísico antiguo, medieval y contemporáneo. Estudia en la primera parte el objeto de la metafísica, que es definida como la ciencia que considera el ser en cuanto ser o en cuanto abstrae de la materia en el existir. El concepto de ser, sus propiedades, unidad, verdad, bondad, causa del ser material, formal, eficiente, final y ejemplar. En la segunda parte pasa a las divisiones del ser, primero en infinito y finito, teoría del ser infinito, ontología natural, existencia, esencia y atributos de Dios, y teoría del ser finito en su habitud a la esencia y existencia y sus divisiones en sustancia y accidente, y las 9 subdivisiones aristotélicas del accidente. Por fin el tema del ente de razón. La metafísica de Suárez está en la línea clásica de la objetividad, parte del ser sin problematizar las relaciones del hombre con el ser, abarca en su objeto el doble
frente de las razones comunes a todo ser y de las realidades inmateriales, o ligadas ambas ramas en el ambivalente término de la abstracción de la materia. Así van fundidas ontología y teología. No sólo queda todo ser iluminado desde el infinito en la segunda parte, sino que también en la primera, aunque se presenta como una teoría del ser en su máxima abstracción, una teoría de Dios está exigida por una ciencia del ser, no sólo como complemento o como su coronación, sino como una necesaria fundamentación. Es el sentido de la analogía diferencial que penetra el concepto objetivo del ser en su misma abstractísima unidad. Juárez acepta, igual que los escolásticos del medievo, con correcciones a veces sustanciales, las estructuras del ser de Aristóteles: materia y forma, acto y potencia, sustancia y accidente, movimiento y tiempo. La versión sistemática de estas nociones es más flexible que la de Santo Tomás, una innovación de profundidad de verse en la idea de potencia obediencial activa que enfoca el encuentro de la acción de Dios y la criatura desde el punto de vista de una cooperación simultánea, activa e inmediata, aunque instrumental por parte de la criatura, en el mismo plano de la explicación molinista del acto libre. Todas las cuestiones importantes de la filosofía natural han quedado incluidas en el Tratado de Metafísica. Solo queda fuera la psicología, a la que dedicó Suárez el de Ánima, comentario de la obra de Aristóteles. En el terreno jurídico y político, Suárez lleva a su madura evolución las ideas de los anteriores maestros dominicos y jesuitas, perfila los conceptos de ley, derecho natural, derecho de gente, soberanía, origen y sujetos del poder civil. La ley moral es una participación de la ley eterna, pero en un orden enteramente distinto de las leyes físicas que fueron incluidas por los estoicos y frecuentemente por los padres en el concepto complexivo y unitario de lex eterna. En la ley, el factor racional ordinatio rationis de Santo Tomás queda equilibrado con el factor imperativo de la voluntad. El derecho de gentes es un estadio medio entre el derecho natural, de normas fijas y válidas para todos y para siempre, y el derecho positivo estricto. Su contenido no son, como juzgan otros escolásticos, deducciones del derecho natural, sino más bien usos introducidos y respetados comúnmente en diversos pueblos, como el derecho de delegación de guerra, comercio internacional, tratado de prisioneros de guerra, etc., derecho de gentes en sentido estricto, y también aquellos usos admitidos y aceptados sin prescripciones legales entre los hombres de un mismo pueblo o estado, como las relaciones de compraventa, uso de moneda, etc., derecho de gentes en sentido menos propio. La sociología suareciana está inspirada, como en los demás escolásticos del tiempo, por un sentido humanista y moderno que aún dentro de una concepción teológica del hombre y del mundo se aleja de la tendencia teocrática medieval. Los poderes espirituales y temporales quedan claramente deslindados, si bien subsiste el poder indirecto de los papas con los aspectos mezclados de intereses espirituales y temporales. Cada estado es soberano, no depende del emperador. La sociedad es connatural al hombre y el poder civil pertenece a esta sociedad como una propiedad inseparable. Su origen, pues, es la naturaleza misma y Dios su autor. La autoridad no viene directamente de Dios a una persona determinada como el poder eclesiástico, sino primariamente a la sociedad, la cual por voluntad de sus socios se da a sí mismo la forma de gobierno que más le cuadra: monarquía, aristocracia o democracia, y designa a los representantes del poder. Una vez investido de autoridad el príncipe, sus leyes tienen fuerza de derecho, pero ante un príncipe usurpador e injusto en su gestión cesa la obligación de obedecer. El poder abandonado por su propio sujeto retorna a la sociedad. La influencia de Suárez en todo el cuadro escolar católico y protestante de Europa y América es decisiva en los siglos XVII y XVIII. El ejemplo de las disputaciones metafísicas es recogido en el uso difundido de los cursos filosóficos o compendios doctrinales que sustituyen a los anteriores comentarios de Aristóteles. La obra de Suárez sigue siendo para el hombre moderno un inagotable tesoro doctrinal, fuente universal de consulta y orientación en la temática de los principios, si bien su estilo excesivamente analítico y lento hace especialmente laborioso su estudio.